Buenas tardes, estimados. Eh, Espero que hayan tenido un excelente receso. Eh, la clase de hoy es la última clase que va a entrar para nuestra evaluación, número 2, ¿ya? Y vamos a dar inicio con ella. Vamos a iniciar con la unidad 6, que tiene que ver con construcción de vías, ¿ya? Y en esta unidad es importante que hagamos una síntesis de lo que revisamos en la unidad 4 y 5 de diseño de superinfraestructura, eh, y también que comprendamos un poco a grandes escalas y en gran medida cuáles son las etapas principales o cruciales dentro de la construcción de un camino. En la unidad 4 y en la unidad 5 vimos que para el diseño y la construcción de infraestructura, ¿cierto?, de un pavimento, teníamos ciertas funciones principales, ¿ya? Y distinguíamos 5 funciones principales dentro de un pavimento, ¿ya? Las cuales estaban directamente asociadas a ciertas características que son propias de la estructura, ¿ya? Entonces, un pavimento, en primer lugar, tiene que estar diseñado para poder resistir y distribuir adecuadamente todas las cargas y solicitaciones de tráfico a las cuales va a estar expuesta, ¿ya? Dependiendo de eso y de otras variables que pueden ser incluso asociables a climatología, a temas relativos al tipo de tránsito, vamos a definir si es que va a ser un pavimento rígido o flexible, ¿ya? Eh, Vimos que cada una de estas materialidades o tipos de pavimento, ¿verdad?, obedecía a distintas características propias específicamente en su constitución y en su capacidad de distribución de carga. Otra de las características relevantes que tiene que tener el pavimento es tratar de ser lo más estanco e impermeable posible, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos asegurar es que podamos proteger las capas subyacentes, que son la base de la estructura principal del paquete o plataforma, ¿cierto?, que estamos eh, constituyendo. Y la idea de que esto sea estanco, impermeable, es que evitemos cualquier tipo de infiltración, ¿cierto?, que pueda ser capaz de afectar las capacidades de soporte de esas capas subyacentes. Ya la pérdida de fino, ¿verdad?, la compresibilidad que pudiera darse, etcétera, y que pudiera llevarnos a asentamientos, ¿cierto?, que no sean deseables dentro de la estructura. La tercera característica importante tiene que ver con la resistencia al desgaste debido a la fricción de las ruedas de los vehículos o del tránsito en sí, ¿ya? Y eso es tremendamente relevante, ya sea para un pavimento rígido o flexible, principalmente para un pavimento flexible. Con un pavimento rígido tenemos, ¿cierto?, un poquitito más de seguridad en ese sentido, pero sí está más expuesto a sufrir fracturas o debilidades, ¿cierto?, en las esquinas. Lo vamos a revisar un poquito más en la unidad número 8 cuando veamos la parte de explotación de vía, ¿ya? Pero la resistencia al desgaste es tremendamente importante porque eso le va a dar durabilidad a lo que es la estructura principal del pavimento y obviamente seguridad y confort a lo que es el tránsito vehicular. Evitar la pérdida entonces del material constituyente, ya sea el cemento en el caso de un pavimento rígido o de los propios áridos en el caso de un pavimento flexible, es tremendamente relevante porque cuando se empiezan a generar estas pérdidas, vamos a incitar o vamos a generar zonas, ¿cierto?, de debilidad que debido a agentes externos y al propio tránsito pudieran generar aceleraciones en los procesos de desgaste y deterioro de los pavimentos. La cuarta característica relevante tiene que ver con la resistencia a los agentes atmosféricos. Llamémosle agentes atmosféricos a todos los agentes externos climáticos que pudieran ser relevantes en el desempeño que un pavimento pueda promover, ¿ya? Y esa resistencia la buscamos porque lo que tratamos de realizar es que, o en realidad lo que tratamos de propenderle a la estructura del pavimento es evitar la meteorización, es decir, que se vaya partiendo, ¿cierto?, localizado o globalmente la estructura y que se alteren los materiales propios que lo constituyen, es decir, los áridos, ¿cierto?, el cemento asfáltico en el caso de un pavimento flexible o la estructura propia del cemento hidráulico en el caso de un pavimento rígido, ¿cierto? Y que eso se traduce básicamente en la vida útil
esperada y el desempeño que éste va a tener durante el horizonte de diseño. Y finalmente, lo que tratamos de generar son características asociadas a lo que es el confort y la seguridad para el tránsito. Ya, como vimos en la unidad número 5, ¿cierto? Lo que tratamos de integrar son dos conceptos claves, que uno es la integridad funcional y otro es la integridad estructural, cada una de ellas relacionada por un lado, la parte técnica, ¿cierto? Es decir, cómo es capaz de resistir directamente las cargas de tránsito un pavimento, y la otra la integridad funcional, que tiene que ver con la percepción que el usuario tiene del estado de una vía y que tiene mucha relación con la parte estructural. Y por eso es relevante, porque lo que buscamos es darle una sensación de seguridad, ¿cierto? De seguridad y de confortabilidad, ¿cierto? Al usuario, ¿ya? Es decir, lo que tratamos de buscar es que sea una superficie lo más horizontal posible, ¿ya? Y de alguna manera que tenga la rugosidad necesaria para que no generemos deslizamientos no deseados producto del tránsito vehicular, ¿no? Entonces son 5 características relevantes que tenemos que nosotros considerar dentro de la estructura de nuestro pavimento. Ahora, ¿cómo se desarrolla el proceso constructivo de un camino? ¿Ya? Eso se genera a través de una serie de tareas, de labores, ¿ya? Maniobra y trabajo en general, que lo que permiten es la planificación adecuada y la constitución idónea de lo que es la estructura propia del camino, ¿ya? Y la idea es que esa construcción se optimice, ¿ya? Se optimice de tal manera de que podamos conectar diferentes puntos, ¿ya? Que son lo que buscamos dentro de la constitución de una obra vial. Dentro de la estructura podemos, o dentro de esta globalidad de etapas, podemos encontrar 7 grandes etapas, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con la movilización de maquinaria, ¿ya? Vamos a ver en detalle por qué es importante y por qué es tremendamente relevante, con algunas experiencias prácticas que les voy a contar. Lo segundo es realizar, obviamente, el trazado y el replanteo de lo que nosotros estamos constituyendo, porque muchas veces los proyectos pueden abordar una solución idónea desde el punto de vista de la ingeniería, ¿ya? No obstante, en el momento de la construcción podemos encontrarnos situaciones no deseadas o no captadas que nos lleven a la necesidad de replantear, ¿cierto? O de readecuar un proyecto para cumplir, obviamente, con los objetivos de la constitución y la construcción de la obra. Eh, la tercera etapa, y sin duda la más importante en lo que es una obra vial, tiene que ver con los movimientos de tierra, ¿ya? O sea, cuando nosotros hacemos un pareto, es decir, logramos identificar cuáles son la par- eh, las partidas más incisivas dentro de una obra vial y que puedan representar el 80% de la obra en sí en términos monetarios, tiene que ver con los movimientos de tierra. Excavación de corte en roca, excavación de corte en terreno de cualquier naturaleza, ¿cierto? Ya sea con agotamiento o no, para fundaciones o no, etcétera, son dentro de las principales actividades que van a tener incidencia en una obra vial, y por lo tanto hincar el diente ahí y poder sacarle punta al lápiz en ese sentido es tremendamente importante desde el punto de vista de la optimización de la obra. Realizado esto, nos vamos a ir a la construcción de lo que es la subbase, ya como primera capa constituyente de la plataforma que nosotros vamos a elaborar. Y eso va a depender obviamente del tipo de pavimento y también de la calidad de la subrasante, es decir, del suelo en el cual nosotros nos vamos a apoyar para poder darle constitución a la plataforma de la obra. Importante y no menor es la nivelación y la compactación del terreno por cada capa, como vimos el paquete estructural o la plataforma en sí, ¿cierto? Es un conglomerado de materiales, ¿cierto?, que tienen que estar interactuando entre sí y que tienen que tener una densidad y un nivel adecuado de tal manera que podamos lograr en forma idónea la cota de rasante, que es de pavimento ya terminado, de la obra. Y acá es tremendamente relevante porque la compactación, más allá de lograr solo una cota, también tiene que ver con
minimizar la capacidad de asentamientos que pudieran generarse dentro de la estructura eh, durante la vida útil del proyecto. Eh, Luego, en el caso de un pavimento flexible, ¿verdad? Nos compete la generación de lo que es la imprimación asfáltica, que es esta capa, ¿cierto?, de un riego, de un componente del asfalto, ¿verdad? Que lo que hace es primero sellar y darle y aglutinar de alguna forma eh, la capa superior que va a estar en contacto directo con el concreto asfáltico, ¿ya? Para el caso de un pavimento rígido, ¿cierto? Tenemos el puente adherente, ¿cierto? Que también cumple unas características asociadas a lo que es eh, asegurar la interacción entre lo que va a ser la losa de hormigón con las capas subyacentes de terreno que en particular trabajamos, que es la base. Y finalmente, en el caso del pavimento flexible, sería la colocación de la carpeta asfáltica y o la losa de hormigón en el caso de un pavimento rígido, ¿ya? Entonces, podemos disgregar en estas 7 primeras grandes etapas. ¿Por qué es importante la movilización de maquinaria? ¿Ya? La movilización de maquinaria es tremendamente relevante porque una obra vial, dentro de su integralidad y de su transversalidad, eh, obedece a grandes movimientos de tierra y por lo tanto la variabilidad de máquinas que se utilizan es importante, ¿ya? Y máquinas que muchas veces son de tamaños que son importantes. Por lo tanto, realizar un estudio adecuado que nos permita a nosotros establecer la forma en la que vamos a trasladar y vamos a poner en servicio estas maquinarias es tremendamente relevante. No siempre vamos a disponer de vías, de caminos y accesos como los que vemos en las fotografías, ¿cierto? Con dobles calzadas, ¿verdad? Con anchos importantes, etcétera, sino que muchas veces vamos a tener probablemente pavimentos básicos, caminos incluso no pavimentados, donde es importante estudiar la logística y la manera en la cual vamos a hacer llegar esas maquinarias. Necesitamos rodillos, compactadores, ¿verdad? Para poder densificar cada una de las capas de los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar cargadores frontales, retroexcavadoras, motoniveladoras para perfilar taludes y también para perfilar las plataformas. Vamos a necesitar camiones tolva, ¿cierto? Para poder trasladar el material. Vamos a necesitar bulldozer para poder movilizar grandes volúmenes de material. Por ahí también mototraillas para poder generar ese mismo movimiento. Vamos a necesitar perforadora, pilotera u otro, ¿ya? Entonces, todas estas son maquinarias que de alguna manera tienen dimensiones importantes y por lo tanto asegurar el traslado es tremendamente relevante. A mí en particular me tocó participar de una obra donde una de las condicionantes principales fue esa, realizar el diseño de ingeniería, realizar la parte de planimétrica desde el punto de vista del diseño, no fue algo complejo, pero sí, cuando se estudia las formas y vías de acceso, te puedes dar cuenta, sobre todo en las zonas más extremas del país, en el sur, donde muchas veces llegar a un emplazamiento incluye la utilización de barcazas que muchas veces pueden no tener los espacios, las capacidades o los tonelajes necesarios para poder trasladar la maquinaria. Es tremendamente importante, porque eso puede ser decidor en la factibilidad o no de un proyecto, ¿ya? Eh, y también, obviamente, las estructuras que atravesamos, porque podemos tener puentes que tengan restricciones de carga o dimensionamientos que no sean los adecuados y que no nos permitan eh, el paso de camiones como los que vemos acá. Por ejemplo, el camión que está trasladando el rodillo, ¿cierto? Compactador, es un camión de 7 ejes. Entonces, asegurar que la factibilidad de acceso sea adecuada es tremendamente relevante. Cuando hacemos el trazado y el replanteo, acá cobra mucha importancia eh, toda la ingeniería que se haya realizado en términos topográficos, tanto planimétricos como altimétricos, ¿ya? Que son los inputs que se requieren
para que el replanteo de un proyecto y cualquier ajuste que se realice al mismo sea adecuado, ¿ya? Entonces, lograr nosotros establecer cuáles son las cotas, cuáles son las marcas auxiliares, un estacado adecuado, ¿cierto? La ubicación de los distintos DM, entre otros, tiene que ser muy, muy bien conseguido, muy bien ejecutado, ¿cierto? Y todo conforme a las especificaciones técnicas y a las indicaciones que la planimetría nos entregue, ¿ya? Desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, normalmente en las obras viales el contratista es el que es el responsable de realizar estos replanteos topográficos y que obviamente tienen que ser validados y aprobados por los inspectores de obra, ¿ya? Obviamente eso incluye el resguardo y el cuidado de todos los monolitos y todas las estacas, la mantención adecuada, que se visualicen bien, etcétera, en todo el proceso del levantamiento, ya que va a ser vital para todo lo que sea el proceso constructivo del camino. Tal como les comenté antes, después tenemos los movimientos de tierra y los movimientos de tierra consideran o son la partida esencial y principal dentro de una obra vial. Los movimientos de tierra involucran ya sea la construcción de terraplenes o relleno o la excavación o corte que se realiza para la remoción de cualquier material que exista dentro del trazado de un camino, ¿ya? Este material puede ser un material relativamente heterogéneo, ¿cierto? Como un terreno de cualquier naturaleza, o material complejo como una roca sana. Por lo tanto, su remoción y su extracción es tremendamente importante y evaluar, ver y analizar los medios para poder extraerlas son tremendamente importantes. En el caso de la roca, por ejemplo, la tronadura, la utilización de explosivos es relevante para poder generar fragmentos que se permitan mover y poder disponerlos en los lugares de acopio o botadero definido para ello. La idea básica o base de cualquier obra, específicamente en las obras viales, ¿cierto?, es que ojalá la mayor parte del material que pudiese tener las características idóneas para ser reutilizado pueda, pueda hacerse, ¿ya? Es decir, aquel material que nosotros excavamos podamos reutilizarlo ojalá como relleno, siempre y cuando las características geotécnicas, ¿cierto?, y propias del material lo permitan, de tal manera de minimizar la cantidad o el volumen que se vaya a disponer en botadero, ¿ya? Que muchas veces también son piedras de tope en términos de las capacidades y los volúmenes que tenemos que tratar, ¿ya? Entonces, realizar una buena caracterización geotécnica, realizar un buen tratamiento en caso o mejoramiento en caso de que se pueda considerar es relevante, ¿ya? Eh, Tremendamente importante también en la preparación de la subrasante, que en el fondo va a ser el suelo de apoyo, ¿cierto? Nuestro sello de fundación de la plataforma, ¿ya? Donde nosotros vamos a disponer todas las capas que constituyen la plataforma, sus bases, bases, entre otras, ¿verdad? Y por lo tanto, realizar un proceso de escarificado, una correcta humectación, la aireación cuando corresponde y la compactación propiamente tal, para su posterior recepción, son de vital importancia para asegurar, obviamente, las propiedades y características que uno espera de la plataforma cuando ya la obra vial esté puesta en servicio. Posterior a ello tenemos lo que es la construcción de la subbase, ¿ya? Eh, la subbase es una capa cuyo componente estructural forma parte de lo que es la plataforma de la obra vial y del pavimento en sí, y que tiene como finalidad o como objetivo, ¿cierto?, el soporte de la transmisión y distribución uniforme de todo lo que son las cargas, desde la capa de rodadura, es decir, desde el pavimento en sí, hasta el sello de fundación, que es la propia subrasante, ¿ya? Eh, la subbase es un material que está constituido principalmente por agregados pétreos de carácter granular que tienen propiedades específicas en términos de tamaño máximo, en términos de que sean de canto rodado, de arista viva, ¿cierto? Que sean material chancado o no, y que de alguna forma obedecen a las especificaciones técnicas que cada uno de los proyectos en particular va a tener. El manual de carreteras dispone de esa información general para poder tener referencias para el tipo de proyecto que nosotros nos
estemos estudiando. ¿Ya? Como la constitución de capas es relevante, también lo es la nivelación y compactación del terreno. Y aquí es tremendamente importante ser capaces de racionalizar, entender y definir las capacidades que tiene cada una de las maquinarias y cuáles son los fines y objetivos y usos para los cuales se dispone. Eh, Aunque uno no lo crea, el conocimiento de las propiedades geotécnicas de las capas a compactar es tremendamente relevante, pues nos va a definir eh, propiedades como la cantidad de pasadas, el tipo de rodillo que tengamos que ocupar para lograr obviamente la densidad adecuada. Te los comento porque me ha tocado ver en obras viales cómo compactan, por ejemplo, suelos que tienen un componente plástico importante con rodillos vibratorios lisos, ¿ya? Como conversamos en alguna de las clases anteriores, ¿cierto? Entendemos que los suelos finos, que tienen un material, un comportamiento más bien plástico, ¿cierto? Tienen su proceso de compactación basado no en el reacomodamiento de las partículas a través del proceso vibratorio y de impacto, sino más bien en un proceso de amasado, tal como lo hacemos con la harina, cuando hacemos pan, ¿cierto? Hacemos un cake. Entonces, la utilización de un rodillo vibratorio liso, un rodillo pata de cabra, ¿cierto? Es tremendamente importante cuando lo que estamos tratando son materiales que tienen distintos comportamientos y propiedades técnicas, ¿ya? Entonces, cuando tratamos materiales finos, el rodillo pata de cabra, que tiene esas calugas que vemos ahí en la imagen inferior, ¿verdad? Es tremendamente apropiado, pues a través de un proceso de amasado logra conseguir, ¿cierto?, que se vaya densificando la capa. Para suelos que tienen un componente granular, donde el componente fino no controla el comportamiento de la capa, sí lo podemos hacer a través de un rodillo vibratorio liso, ¿ya? Eh, Por lo tanto, es importante entender en demasía, ¿cierto? Cuáles son las características del suelo que nosotros vamos a compactar para lograr, evidentemente, los niveles de densidad que buscamos, los niveles de densidad esperados y, obviamente, los desempeños que estos van a propender a la plataforma una vez constituida. Para el caso de los pavimentos asfálticos, tenemos lo que es el proceso de imprimación asfáltica, ¿ya? El riego de liga o el riego de imprimación consiste en la aplicación de un ligante asfáltico, ¿ya? Que se incorpora ¿ya? A la capa compactada previamente tratada de suelo a través de estos camiones que tienen estos aspersores normalmente en la parte posterior, ¿ya? Se aplica sobre la subrasante de un material que es granular, que no tiene ningún tipo de tratamiento, ya sea una subbase o algún tipo de grava, ¿ya? O en el caso de una base granular que no tenga ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Las funciones de la imprimación asfáltica son básicamente seis, ¿ya? Primero, generar estanqueidad e impermeabilizar la superficie con la cual estamos tratando, ¿ya? Y eso es tremendamente importante por lo que hablamos delante de poder evitar la infiltración de humedad, ¿cierto? Y particularmente de agua en sí, que pudiera propender a la pérdida de finos o al cambio de propiedades eh, dentro de la estructura de la capa y incidir en la generación de un potencial asentamiento no deseado. También es sellar y cerrar cualquier espacio capilar que pudiese propender a también a estas características anteriormente indicadas, ¿ya? Busca también generar un revestimiento y un aglutinamiento, servir como una suerte de ligante o pega, ¿cierto?, en las partículas que se encuentran sueltas en la parte superior, ¿ya? De tal manera que todo se vea mucho más, más que se vea, es que se comporte como un material más único y homogéneo. En el proceso, esto genera el endurecimiento de la superficie y también lo que propende de forma indirecta es facilidades para lo que es el mantenimiento de la vía. Y finalmente, una de las propiedades clave es generar la promoción de la adherencia entre lo que va a ser el concreto asfáltico, ¿cierto? Y las capas subyacentes de la plataforma que estamos conformando. Y finalmente tenemos la colocación de la carpeta asfáltica, ¿ya? Para el caso de los pavimentos flexibles, que consiste en la colocación de una capa de mezcla de concreto asfáltico, ¿cierto? Que normalmente es un
Es una mezcla asfáltica bituminosa, en general son en caliente, hay alguna mezcla en frío, pero en general son en caliente, ¿ya? Que se aplican sobre esta superficie que ya imprimamos, ¿cierto? Y que ya tratamos, eh, y que evidentemente ya tiene los procesos de nivelación y compactación adecuados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, ¿ya? El concreto asfáltico, la carpeta asfáltica, están compuestos por materiales pétreos, es decir, agregados granulares, que tienen componentes minerales, tanto gruesos y finos, ¿ya? Y además un material bituminoso que normalmente lo que hace es proporcionarle primero una suerte de aglutinante, eh, recubre las partículas, permite la unión entre ellas y le entrega un comportamiento flexible y a la vez resistente para lo que son las cargas de tráfico, ¿ya? Para eso están las asfalteras, ¿cierto? Y las cuales después de aplicado, ¿verdad? Nos permiten el paso de rodillos neumáticos que aplican temperatura, presión, ¿cierto? Eh, y aseguran, ¿cierto? Una adecuada terminación de la carpeta. No sé si hasta aquí hay dudas, consultas. No, profe. Denme un segundito, chiquillos. Voy a buscar un vasito de agua y
Ya, perfecto. Vamos a irnos ahora a lo que es la unidad número 7, ¿ya? Y que tiene que ver con, aquí nos vamos a desviar un poquito tangencialmente con algunos conceptos que muchas veces, desde el punto de vista de la vialidad, no se abordan en profundidad y que tiene que ver con la manera en que las zonas urbanas, ¿cierto?, intervienen e infieren en lo que son los proyectos viales, ¿ya? Y cómo también los conceptos de ingeniería de tránsito eh, también se incorporan a lo que es el diseño de un camino, ¿ya? Entonces acá es muy importante y relevante eh, que, que aprendamos ciertas nociones de tránsito, algunos elementos, cuáles son los conceptos de volumen de tránsito y cómo son los estudios que se realizan, aspectos que tienen que ver con la corriente de velocidad y la corriente vehicular, y cuáles son los niveles y volúmenes de servicio los cuales están definidos cada uno de estos proyectos viales urbanos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la ingeniería de tránsito, y es un área específica relativa a lo que es la ingeniería de transporte, que tiene directa relación con la planificación de los proyectos, desde lo que es el diseño geométrico hasta lo que es la operación propia, que incorpora el tránsito vehicular en vías públicas, ¿ya? Y cómo ésta interfiere y se relaciona, ¿cierto?, con todo el entorno, las redes, los terminales, terrenos adyacentes, zonas agrícolas, zonas industriales, zonas urbanas, residenciales, etcétera. Y también cómo incorporan también los medios de transporte dentro de esto. El objetivo de la ingeniería de tránsito es lograr establecer un vínculo técnico, económico y factible en términos de lograr que se establezca una circulación segura y eficiente de todos los actores dentro de lo que es el proyecto vial en una zona urbana, donde aquí la inferencia y la interferencia de peatones y otro tipo de vehículos en la vía es tremendamente relevante, ¿ya? Eh, que son cosas que en la vialidad interurbana no se analizan del todo, pues prepondera la circulación de vehículos, ¿ya? Y atravesamos normalmente zonas que son más rurales. Y entonces, para eso es importante reconocer cuáles son los elementos del tránsito. Y aquí la idea principal es lograr identificar cuáles son esos elementos que primero originan la variedad de problemas que pudiesen presentarse en las vías de tránsito, y también lograr establecer de qué manera estos interactúan entre sí para influir sobre el diseño de lo que es una vía. Entonces, ¿cuáles son los elementos que contempla la ingeniería de tránsito? Principalmente son tres. Uno es el usuario, el otro es el vehículo y el otro es la vía propiamente tal, ¿ya? Si hablamos de usuario, ¿cierto? Reconocemos al usuario como al conductor, ¿ya? Que ese es un factor común con las vías interurbanas, pero aquí también usuarios son aquellos que son pasajeros o incluso son peatones, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tienen incidencia. O sea, desde el punto de vista práctico, desde cuando nosotros tenemos que ceder el paso en un paso peatonal, ¿cierto? O desde cuando estamos trasladando gente en el transporte público, ¿cierto? La forma en la que ellos también se comporten, en la que ellos interactúen, va a influir, ¿cierto?, en la forma de conducción y en la manera en la que el vehículo también va a aportar o va a influir dentro de lo que es la estructura vial. El vehículo también es relevante, y eso, bueno, lo vimos desde las primeras clases, ¿verdad? Porque entendemos que hay una diversidad de transporte y de vehículos que son inherentes e infieren e intervienen directamente en lo que es el desempeño de un camino. Tenemos autos, camionetas, buses, camiones, incluso maquinaria que pudiese circular por las vías, ¿ya? Por lo tanto, cada uno de ellos interactúa de formas diferentes dentro de la estructura vial, y hay que tener claridad de cómo esa interacción va a influir sobre la estructura.
Y finalmente el camino en sí, evidentemente, porque vamos a reconocer dentro de los caminos, primero, vías urbanas y rurales, ¿cierto? Que tenemos autorrutas, colectores, caminos locales de desarrollo, etcétera. Y también dentro de la vialidad urbana vamos a tener distintos tipos de vías, o sea, vamos a tener avenidas principales, ¿cierto? Corredores exclusivos de transporte público, vamos a tener pasajes, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de los usuarios, ya nos referimos directamente a todos los intervinientes desde el punto de vista personal que pueden interactuar dentro de una estructura de la vía. Y la ingeniería vial ha sido tremendamente dinámica en ese proceso, pues con el paso del tiempo, el desarrollo urbano y las necesidades propias de la sociedad, ¿cierto? Se han incorporado diferentes tipos de usuarios en más o menor medida. Como conductor, vamos a reconocer directamente al conductor de un vehículo, ¿cierto? Al propio ciclista o el peatón, ¿cierto? Que son usuarios activos dentro de lo que es la ingeniería de tránsito. ¿Por qué? Porque un peatón influye directamente en cómo va a darse el desempeño de una vía, efectivamente, porque si un peatón, por ejemplo, genera alguna acción peligrosa o hay algún tipo de atropello, eh, vamos a generar un impacto vial. Eh, las características de un conductor, ¿ya? La forma en la que éste conduzca, las condiciones físicas y mentales en las que cada uno de ellos tenga, es tremendamente relevante, ¿ya? Y eso juega un rol clave dentro de lo que es la disciplina, ¿ya? Porque desde el punto de vista del diseño de una vía, eh, las características del conductor activo, particularmente, son tremendamente decidoras en la manera en la cual se va a desempeñar el vehículo, ¿cierto? Y su estructura dentro de la vía. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando tenemos eh, un conductor en condiciones idóneas, ¿ya? Nosotros, desde el punto de vista del diseño, establecemos que, por ejemplo, la reacción o los tiempos de frenado pueden ir de medio segundo a 2,5 segundos, ¿ya? Y esos tiempos son vitales para poder definir lo que más adelante vamos a realizar como las distancias de parado, distancias de frenado, ¿ya? Y es por eso que se pone, hay que hacer mucho énfasis también en las condiciones en las que está el conductor. Si un conductor está bajo la acción de algún medicamento, de alguna droga o incluso del alcohol, estos tiempos aumentan considerablemente y juegan un rol clave en la capacidad de percepción y reacción que tengan los conductores frente a la acción dentro de la vía, ¿ya? Tenemos al peatón también, y como les comentaba anteriormente, la influencia en el caso de vías rurales es prácticamente nula. Sin embargo, en las zonas urbanas son importantes. ¿Por qué? Porque los peatones inciden directamente y tienen directa relación y contacto con todos los vehículos y con la vía propiamente tal, desde lo que es el uso de un semáforo, un paso de peatones, ¿cierto? El uso de una pasarela, etcétera. Tenemos también los motociclistas, ¿ya? Que son conductores de medios de transporte que son más pequeños, más ágiles, veloces, versátiles, etcétera, que un automóvil, pero donde la vulnerabilidad es tremendamente alta en cualquier tipo de incidente o accidente, ¿ya? O sea, lo que para un vehículo puede ser un topón o un abollón, en el caso de una moto puede considerarse incluso un accidente fatal, ¿ya? Y testigos hemos sido, ¿cierto?, que la motocicleta ha cobrado un auge importante en los últimos años, siendo un medio de transporte tremendamente utilizado, ya sea por motivos de traslado, trabajo, optimización de viaje, ¿ya? Y las motocicletas se han convertido también en una fuente, un foco importante de accidentes de tránsito, ¿ya? Motociclistas suelen ir entre los vehículos, ¿cierto? Si bien la ley lo permite cuando el tránsito está detenido, yo creo que la mayoría somos conscientes de que eso en realidad no se produce. Y eso eh,
ha generado, ¿cierto?, riesgos mucho más altos desde el punto de vista de la accidentabilidad. ¿Y por qué es importante la accidentabilidad? Porque esa influencia o esa interacción en el fondo generan impactos sobre los desempeños y estado de las vías. Y también tenemos a los ciclistas, ¿ya? Que es similar a lo que es un motociclista, pero en un medio de transporte, ¿cierto? Más bien propulsado desde el punto de vista mecánico por la fuerza motriz del cuerpo, ¿ya? Tiene velocidades inferiores a lo que son las motocicletas, pero no dejan de ser factores influyentes. Y también los tiempos desde el punto de vista eh, del desarrollo social y cultural en los distintos países y en Chile particularmente, han sido tan grandes en que el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte ha sido tremendamente importante. ¿Ya? Personas que viven relativamente cerca de sus trabajos lo utilizan como una alternativa viable. ¿Ya? Y hoy día también las vías como tal han incorporado, ¿cierto? Eh, espacios exclusivos para el uso de estos vehículos. ¿Ya? Y existen vías que pueden ser segregadas, como el caso de las ciclovías, por ejemplo, de Alameda u otras, de otras vías en la capital, pero también hay algunas que son compartidas, en el fondo, que son solamente, no son ni siquiera segmentadas, sino más bien solamente demarcadas, ¿ya? Y ahí es tremendamente importante también la responsabilidad y la corresponsabilidad en lo que es la cultura eh, vial, ¿cierto? De todos los usuarios, tanto vehículos del transporte, vehículos particulares y peatones, con los otros vehículos nuevos que se han ido incorporando. ¿Ya? El uso de bicicleta es algo que se ha ido masificando en Chile y en el mundo, ¿ya? Y que llegó ya para quedarse. Hoy día los diseños viales contemplan en muchas de sus estructuras, ¿cierto?, la incorporación de ciclovías como parte de un plan de incremento de lo que es la red de ciclovías a nivel nacional, ¿ya? De hecho, Chile está dentro de los tres países con mayor cantidad de kilómetros de ciclovía, si no me equivoco, después de Colombia, en lo que es Latinoamérica, y por lo tanto somos pioneros también en la incorporación de este tipo de estructuras. El segundo factor que tiene que ver con los vehículos también ha sufrido una variabilidad importante de lo que es el diseño, ¿ya? Cuando nosotros nos remontamos allá a la década de los 90, incluso la década del 2000, eh, la mayoría de los vehículos, ¿cierto? Tenían versiones que discrepaban en términos, por ejemplo, de sus precios, simplemente por algunas variabilidades o algunos elementos que incorporaban tan elementales como, no sé, llantas, neblineros, aire acondicionado, alza eléctrico, cierre centralizado, ¿cierto? Eh, Después empezaron a incorporar por ahí algunos elementos adicionales como un sunroof, etcétera, pero la mayoría eran todos del punto de vista estético. Hoy día, la mayoría de los vehículos vienen en versiones que esto lo utilizaron como base, como parte del confort que debe proporcionar un vehículo en términos del estándar que ofrece, ¿ya? Pero lo que ha generado ese valor agregado o esa diferenciación entre las versiones de los vehículos es la incorporación de la seguridad, ¿ya? Las altas tasas de accidentes de tráfico, ya producto de la incorporación y el aumento sistemático del volumen de vehículos en el parque automotriz a nivel mundial, ha llevado a la incorporación, bueno, y el desarrollo tecnológico, evidentemente, ha llevado a la necesidad de incorporar elementos auxiliares dentro de los vehículos que nos permitan tener una conducción más segura y eficiente, ¿ya? Sensores de retroceso, cámaras incorporadas, sistemas incluso autónomos de aparcamiento, bloqueos en subida, la incorporación de, de luces de advertencia o de vibraciones cuando, por ejemplo, el auto detecta que estás perdiendo la linealidad, o incluso sistemas autónomos de frenado cuando detecta que te estás acercando mucho a un objeto o a otro vehículo, ¿ya? Son algunas de las variables que hoy día son factores diferenciadores en
las distintas versiones de los vehículos que utilizamos. Por lo tanto, hoy día tenemos vehículos altamente tecnologizados, ¿ya? Que además han incorporado airbag, ya frontales, laterales, de cortina y de distinta naturaleza para ofrecer en caso de accidentalidad, ¿verdad? Una seguridad mucho más adecuada. Y luego tenemos lo que son los caminos o las vías propiamente tal, ¿ya? Las vías son el medio físico a través del cual, ¿cierto?, se genera la circulación de todos los vehículos y el transporte en general, ¿ya? Y que va a tener una dependencia directa de las condiciones geométricas eh, para lograr delimitar algunas variables como, por ejemplo, las velocidades de proyecto, entre otras, ¿ya? Ofrecer más o menos confort y seguridad al usuario tienen directa relación con las características geométricas, aspectos asociados a lo que es la visibilidad, ¿verdad? Y los espacios disponibles dentro de lo que es la estructura, ¿ya? Entonces, la definición de la tipología, el tipo de pavimento, si incorporamos o no curvas, si tenemos peralte, es una de las variables que de alguna forma incide en las condiciones de seguridad, confort y funcionalidad dentro de un camino, ¿ya? De esta manera, desde el punto de vista de la ingeniería vial urbana, se puede clasificar como vías rurales o urbanas directamente, ya dependiendo de la zona en la cual se encuentre. Las vías urbanas ya se denominan principalmente calles o avenidas, ya cuando tienen dimensiones y secciones transversales que son normalmente de un estándar mayor. Ya, aquí generalmente la calzada está bordeada por lo que son cunetas o veredas, ya a diferencia de lo que es un pavimento en zonas interurbanas. ¿Ya? Tenemos también intersecciones, ¿ya? Que en el fondo es la confluencia de dos o más vías y dentro de las cuales también se incorporan algunos elementos auxiliares que nos permiten generar optimizaciones y seguridad en lo que es la interacción de todos los vehículos que circulan, ¿ya? Estas intersecciones muchas veces pueden acompañarse de algunos elementos o de algunos elementos que ya han quedado en algunos casos obsoletos, pero todavía se siguen utilizando, que son las famosas rotondas. Muchos recordarán la rotonda Pérez por ejemplo, que ya desapareció, ¿cierto? Se hizo un sistema de enlace mucho más avanzado, ¿ya? Pero todavía seguimos teniendo este tipo de estructura, ¿ya? Ejemplos de algún tipo de soluciones de intersección. Y ahora la idea es que veamos algunos conceptos más relativos a lo que es la ingeniería de tránsito, propiamente tal. Y por ahí en unas láminas anteriores, les hablé sobre el concepto de distancia de parada, ¿ya? Y es la distancia que un vehículo requiere para detenerse, ¿cierto? Y que va a depender directamente de los tiempos de percepción, de reacción y de frenado, ¿ya? Entonces, tal como uno lo vio en los cursos de física moderna, de física tradicional, ¿cierto? En la universidad, la distancia simplemente tiene que ver con la velocidad dividido por el tiempo. Por lo tanto, acá es súper relevante entender cuáles son las velocidades de proyecto y las máximas permitidas en las vías, porque de alguna manera los diseños obedecen y confluyen a estos conceptos. Entonces, la distancia parada está compuesta por la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción, es decir, desde el momento en que tú ibas a una velocidad X, ¿cierto? Y percibes que tienes que frenar, ¿ya? Y hasta que aprietas el freno. O sea, desde que tú percibes hasta que aprietas el freno, hay una cantidad de tiempo y por lo tanto una distancia que tiene directa relación con la velocidad que el vehículo va a avanzar, ¿ya? Normalmente se considera en condiciones ideales que ese tiempo de reacción es de aproximadamente 2 segundos y medio. Luego tenemos de sub R, que es la distancia recorrida durante ese tiempo de reacción, ¿ya? Y finalmente tenemos D sub F, que es la distancia recorrida durante el tiempo de frenado, es decir, desde que accionamos el freno hasta que el vehículo se detiene. Entonces, en ese sentido, D sub P está compuesto por D sub P y D sub R, que es la distancia recorrida en el tiempo de reacción y durante el tiempo de reacción, y luego la distancia de frenado, ¿ya? Entonces, esa codependencia que existe entre estas variables tiene relación con la velocidad a la cual nosotros circulemos y evidentemente,
el estado en el cual nosotros nos encontremos. ¿Ya? Por eso estados de somnolencia, de cansancio, o incluso el estar en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún medicamento psicotrópico o droga, ¿cierto? Es tremendamente decidor, porque de su P tendería a aumentar y por lo tanto la accidentabilidad podría ser inminentemente, no es que podría ser, es inminentemente mayor. Desde el punto de vista del diseño y para fines de cálculo, ¿ya? Y de proyecto, se emplea un valor medio de estos 2,5 segundos para lo que es el tiempo de percepción-reacción, ¿ya? Y en ese tiempo se considera que la velocidad del vehículo se mantiene constante, ¿ya? Es decir, la velocidad a la que tú vas. La distancia de frenado va a depender de varios factores, ¿ya? Y aquí son factores externos que muchas veces son difíciles de controlar y por eso es tremendamente importante lo que vamos a revisar en mayor detalle también en la unidad número 8 con la parte de explotación de vías, pero tiene que ver con el estado de las vías, el estado del pavimento y también el estado, por ejemplo, de los neumáticos del vehículo, ¿ya? Va a depender de la masa del vehículo, porque no es lo mismo que frene un vehículo, un city car, ¿cierto? A la inercia que genera en el movimiento a una misma velocidad, por ejemplo, un camión, ¿ya? Y por lo tanto el número de ejes también es relevante. Entonces hay un montón de valores o de variables que van a incidir en este punto. Y finalmente entonces, para definir esta distancia parada, está la ecuación general para la distancia parada de tensión, ¿ya? Que considera la expresión que vemos aquí, ¿ya? Donde la distancia parada está compuesta por una constante que es 0,694 por la velocidad en marcha del vehículo que definimos que entre la percepción y reacción es constante, ¿cierto? Más este cociente o que considera la velocidad inicial o la velocidad a la cual va el vehículo, menos la velocidad final, que en el caso de análisis, dependiendo de lo que se esté analizando, en el caso de un accidente, si toda la velocidad final va a tener un valor mayor a cero, en el caso de no tener un accidente va a ser cero, ¿ya? Dividido por 254 más F1 más menos P, donde F1 es la pendiente longitudinal de la vía y que evidentemente va a tener directa relación con esa distancia, pues si vamos en subida, ¿ya? La inercia o la masa inercial del vehículo va a ser mucho más fácil de detener que si vamos en bajada, ¿ya? Eh, y P tiene que ver con la pendiente, ¿ya? Eso, chicos. Hasta aquí entra entonces en la PEP 2 de Viales, ¿vale? Ya, profesor. Consulta, Perfecto. ¿Profe, va a entrar algún ejercicio donde tengamos que aplicar esta fórmula, las últimas? No, Ya, no. Ejercicio de cálculo de eso no entra. vale. Ya, Profe, vamos. ¿Sí? entonces va a entrar desde parte de la clase 4 hasta esto, ¿cierto? Sí, hasta esto. Ya. O sea, desde diseño de superestructura. Así es. Gracias, profe. Ya, chiquillos. Nos vamos a ir al módulo de puente, donde vamos a empezar ahora la unidad número 2, que tiene que ver con la infraestructura de puente, ¿ya? Y para comprender esto, es importante que nos adentremos en el concepto de lo que es la fundación de un puente, ¿ya? Primero entendamos qué es una fundación, y la fundación corresponde a todos los elementos estructurales que tienen como finalidad la transmisión de todo lo que son las cargas de la estructura en sí, ya sea una edificación, un puente o una obra en sí, al suelo, distribuyéndola de forma que no se supere la capacidad de soporte, ¿ya? Eh, Eso es clave porque en el análisis nosotros tenemos que propender que las cargas que nosotros le proporcionemos al suelo sean menores, ¿cierto?, a la capacidad que éste tenga. Es un aspecto matemático bastante lógico, matemático y físico. Ahora, como la resistencia del suelo normalmente es menor que la que tienen, por ejemplo, los pilares o los pilotes o los muros que se van a soportar,
Ya el área de contacto entre lo que es el suelo y la fundación tiene que ser proporcionalmente más grande que los elementos que soportamos, y es por eso que normalmente las columnas, los muros, etcétera, van acompañados de lo que es una zapata, ¿cierto? Que es un elemento que tiene un área mucho mayor, ¿ya? Y por eso entonces es importante que nosotros seamos capaces de distinguir esas propiedades, entenderlas y poder de alguna forma dimensionar en forma adecuada estos elementos. Entonces la fundación es importante porque es el grupo de elementos que van a generar ese soporte de la superestructura y que además van a transmitir esto al suelo de fundación. Los objetivos principales de una fundación son cuatro. Primero, tienen que ser lo suficientemente resistentes para que en el fondo los esfuerzos de corte no generen fallas en la estructura ni tampoco evidentemente en el suelo. Sean capaces de generar soporte a todo lo que son los esfuerzos de flexión que se van a producir en el terreno. En puentes particularmente vamos a tener mucho, ¿ya? Eh, Y por eso es importante disponer de todas las armaduras de refuerzo, tanto en la cara inferior como en las caras que correspondan y que van a generar la absorción de las tracciones que produce la flexión, ¿ya? Tienen que ser capaces de acomodarse a pequeños movimientos del terreno en los procesos de acomodamiento, grip que se van a ir generando, ¿ya? Eso es súper, súper relevante también. Y tienen que generar un soporte directo, ser capaces de resistir las agresiones o las acciones propias del terreno en el cual están inmersos y en el agua en el caso de que la haya, ¿ya? Entonces, insistimos, la función principal es distribuir todas esas cargas generando una dispersión en el suelo de fundación, de tal manera que todos los materiales que sostienen la estructura tengan la suficiente fuerza y rigidez para soportarla sin generar alguna deformación excesiva. Los tipos de fundación, tenemos varios tipos de fundación, ¿ya? Y la elección del tipo de fundación tiene directamente que ver con las capacidades o las propiedades del suelo sobre el cual nosotros queremos apoyar la estructura, ¿ya? Que son las características mecánicas del terreno, ¿ya? Características importantes como la cohesión, el ángulo de fricción interna, la posición o el posicionamiento de las napas subterráneas, ¿cierto? O del nivel freático, como se conoce también más coloquialmente, ¿ya? Y también, obviamente, la magnitud de las cargas que va a propender la estructura. Entonces, cuando uno tiene toda esta información, podemos estimar cuál es la capacidad de soporte que tiene ese suelo, de tal manera que podamos asegurar que éste sea lo suficientemente homogéneo para poder definir si usamos un tipo de fundación u otro tipo de fundación, ¿ya? Es decir, si nosotros podemos utilizar fundaciones que se denominan directas o superficiales o fundaciones que requieren una profundización, pues las capas o los estratos superficiales del suelo no son lo suficientemente competentes para soportar las cargas de la estructura que nosotros estamos analizando, ¿ya? El primer tipo de fundación, que son las fundaciones superficiales o fundaciones directas, como se llaman, son aquellas que se apoyan en esas capas que precisamente están más en la superficie, ¿ya? O a poca profundidad del suelo, ¿ya? Y ahí es porque estas capas cumplen con el requisito de tener la capacidad de soporte adecuado, porque son construcciones que tienen importancia secundaria, son construcciones menores. Por eso las viviendas en general no ocupan pilotes, ¿cierto? Tienen normalmente fundaciones directas, salvo algunos casos excepcionales, evidentemente, ¿ya? Y en general es porque propenden cargas que son livianas o cargas bajas al suelo de fundación, ¿ya? Y esto normalmente se reparte en lo que es un plano horizontal. ¿Cuál es la ventaja de las fundaciones superficiales o directas? Que son bastante más baratas, ¿ya? Son muy fáciles de ejecutar y que además permiten la inspección del terreno, es decir, del sello de fundación. Cuando nosotros tenemos una fundación directa, el sello de fundación es muy fácil de generar o de recibirse, ¿ya? Para ver las condiciones en las cuales está, no así en las profundas. Entonces, ¿dónde vamos a evitar las fundaciones directas? Y eso también es súper importante en suelos, primero que tengan compresibilidades altas, es decir, que tengan tendencia a tener plasticidad, que sean suelos finos, etcétera. En suelos de carácter orgánico, ¿ya? Pues el componente orgánico es un componente nocivo a largo plazo, porque el material orgánico se va, ¿cierto? Va cambiando en forma, en tamaño, ¿cierto? Se va de alguna forma disolviendo, ¿ya? Se va consumiendo y por lo tanto genera variaciones en lo que son los índices de vacío, etcétera.
y potenciales asentamientos. Y en suelos también finos que tengan potenciales expansivos, es decir, por ejemplo, monmorillonita o suelos que sean capaces, o turbas, por ejemplo, como el trumao, suelos que sean capaces de absorber grandes cantidades de agua y por lo tanto en términos volumétricos y de masa interna de partículas aumentan considerablemente versus su condición seca, ¿ya? Vamos a tratar de evitarlos en ese sentido. ¿Y por qué razón? Porque en el fondo la consecuencia de no hacerlo es la generación de asentamientos que son excesivos y asentamientos que puedan ser diferenciales y que van a generar problemáticas importantes y graves dentro de la estructura de cualquier tipo de obra, ya sea un puente, una obra vial, una edificación, un embalse, lo que sea. Entonces, el primer caso, el caso de una zapata aislada, que tal como se muestra en la figura, es una estructura en la cual recae un elemento vertical que trae una carga, ¿cierto? Único, ¿ya? Y que distribuye esa carga, ¿cierto? A través de un área definida que se haya predimensionado. ¿Ya? Ejemplos de fundaciones aisladas, como las que vemos aquí en la figura. Una columna o un muro, ¿cierto? Que cae específicamente en una zona o en un área donde vamos a distribuir esa carga. Luego tenemos zapatas combinadas, ¿ya? Las zapatas combinadas, la única diferencia con la anterior es que a diferencia de la zapata aislada, donde solo cae un elemento, aquí caen dos elementos, ¿ya? Dos elementos en los cuales se va a distribuir, ¿cierto? En un área definida las cargas para poder generar las condiciones adecuadas para su transmisión, ¿ya? Ejemplos de zapatas combinadas como los que vemos aquí en la figura. Y tenemos también, bueno, tenemos ahí fundaciones de distinta naturaleza, en el otro caso tenemos la fundación de un puente, un estribo, ¿cierto? Y finalmente tenemos las zapatas corridas, que es un elemento lineal en el cual caen tres o más, ¿cierto?, elementos verticales para distribuir la carga sobre el suelo de fundación. Entonces aquí normalmente una de las dimensiones de la zapata, ¿ya? Que es el largo L, ¿cierto? Es considerablemente mayor al ancho B de la zapata. Y finalmente tenemos las losas de fundación, ¿ya? Donde las losas de fundación son placas en las cuales se apoyan directamente sobre el terreno y que sirven de fundación y de apoyo de todos los elementos, ¿cierto? Que provienen de la estructura, muros, pilares, etcétera, y que se apoyan en un único elemento horizontal que asegura la distribución uniforme del peso y de las cargas del edificio de la estructura en todo lo que sea la superficie de apoyo o el sello de fundación, ¿ya? Eh, por ejemplo, el criterio del uso de una losa de fundación es súper relevante. Muchas veces uno puede ir al callo a hacer el diseño, el cálculo y lograr establecer que, por ejemplo, un edificio que tiene muchos muros, muchos pilares, etcétera, uno podría hacer fundaciones aisladas, algunas corridas, etcétera, pero la complejidad constructiva, ¿cierto? Muchas veces es mucho mayor cuando tienes que generar distintos tipos de enferraduras, ¿cierto? Y moldajes para diferenciar los espacios. Entonces, muchas veces cuando el criterio del 50+1, cuando más del 50% de la superficie de apoyo del edificio requiere una fundación, lo más sano y sensato, a pesar de que en términos del costo directo económico sea más caro, es generar una losa de fundación, porque constructivamente es más barato, gastan menos tiempo, hay menos probabilidad de error, etcétera. Y yéndonos ya más a lo que son las fundaciones de puente, en puentes, en términos de lo que son las fundaciones superficiales, vamos a encontrar fundaciones, por ejemplo, como los tipo cajón. ¿Ya? Son estructuras que de alguna forma van a formar parte de esta infraestructura del puente y que se van a hundir en el terreno o en el agua, en el caso de que así corresponda, con el fin de que se logre posicionar la fundación del puente y que luego ésta forme parte de la misma. ¿Ya? Estos cajones pueden ser de fondo abierto o fondo cerrado, en el fondo teniendo una base o teniendo una abertura, ¿ya? Los cajones de fondo abierto, los nombro porque aunque ya no se utilizan
por los riesgos inminentes, sí muchas estructuras importantes antiguas lo implementaron. Tienen una cámara de trabajo que en el fondo se somete a una presión superior que es a la atmosférica, con el fin de evitar el ingreso del agua, porque imagínate, estamos nosotros sumergidos en el agua, ¿cierto? Sumergimos esta cuestión, el agua está generando presión sobre la cámara donde van a estar trabajando las personas, porque esto en el fondo como es hueco, están los trabajadores dentro de la fundación sacando el material. Entonces tiene distintos tipos de cámaras. Entonces hay que generar presiones superiores para mantener la estabilidad interna, ¿ya? Por eso se conocen como cajones neumáticos o de aire comprimido, porque existe la incorporación, ¿cierto?, de esta presión interna superior que de alguna forma equipara y evita que ingrese o rompa, ¿cierto?, las paredes de la misma fundación, el agua que está alrededor. Hay una variedad de puentes que se construyeron con este sistema: el puente Rochester, el Sartache, el San Luis, o el puente San Francisco en Oakland, y el más conocido en realidad, que es el famoso puente de Brooklyn, ¿ya? En Nueva York. Ya tiene cajones de 52 por 31 metros de dimensión, ¿ya? Es muy particular la historia del puente de Brooklyn, porque en la construcción del puente de Brooklyn murieron muchos trabajadores, producto de descompresiones internas dentro de los cajones, incluido el propio diseñador. De hecho, el puente después lo terminó de construir su hijo, ¿ya? Fue un puente que tuvo mucha fatalidad al momento de generar su construcción, ¿ya? Son puentes antiguos. El puente de Saltach normalmente eh, fueron utilizados a finales del siglo XIX. Este puente fue construido entre 1854 y 1859. Aquí tenemos el puente de Brooklyn entre el 67 y el 83 en el siglo XIX, ¿ya? Tenemos el San Luis también en Mississippi entre el 64 y el 74, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, están todos sobre ríos importantes, ¿ya? En los cuales se generaron estos cajones neumáticos para poder, de alguna forma, contribuir a la construcción y constitución de esas fundaciones. El procedimiento constructivo consiste en que el cajón que se está incorporando como elemento de fundación, ¿cierto?, se hinca en el terreno, es decir, se, a través de su peso propio y de la propia excavación, el cajón se va a ir acomodando y se va a ir introduciendo en el terreno que va a formar parte del apoyo, ¿ya? Posee bordes interiores que son biselados, que de alguna forma facilitan ese procedimiento, de tal manera que a medida que la excavación interna, ¿cierto?, del cajón va avanzando, ¿cierto?, este va a ir acomodándose y va a ir bajando, ¿ya? Ahora, todo ese material excavado va quedando dentro del elemento. Entonces, por eso es importante que esto se vaya extrayendo. Y hay ductos y cámaras, ¿cierto?, de tal manera que no se generen esas diferencias o esas descompresiones que pudiesen generar los accidentes. Entonces, se van generando cámaras intermedias para poder ir sacando el material. O sea, era una técnica muy antigua, ¿ya? Hoy día ya no se ocupa porque hoy día tenemos piloteras, tenemos muchos otros elementos para poder hacerlo desde superficie, ¿ya? Entonces, una vez que terminaba la excavación, el cajón simplemente se rellenaba con hormigón y se transformaba como parte de la estructura, ¿ya? Le daba masa, le daba rigidez y quedaba ahí listo. La cámara se rellenaba, ¿ya? ¿Dónde se aplicaba? Se aplicaba principalmente en suelos que eran permeables, que tenían densidad baja, porque de lo contrario, si no, la excavación hubiese sido muy compleja de realizar, sobre todo a mano, ¿ya? En la parte inicial uno trataba de llevarlo lo más profundo que pudiera, tratando de mantener ese aire comprimido y una presión superior en la parte interna para evitar el desmoronamiento tanto de las paredes del elemento por la presión del agua como del propio suelo que estaba excavándose, ¿ya? Y como les comentaba, esto ya es una técnica que está obsoleta, ya no se utiliza mucho, pero sí hay muchas estructuras que hoy día eh, prestan servicio y que fueron construidas de esta manera. Sí. Acá es muy relevante para tener una noción global de cómo definimos las fundaciones de un puente. Para definir las fundaciones de un puente hay tres elementos clave que es importante considerar y que es necesario saberlo. Primero,
la realización de campañas de prospección geotécnica que están muy bien definidas en el manual de carretera y que también tienen que ser acompañadas por especialistas que tengan experiencia, ¿ya? Lo que busca esto es generar un reconocimiento in situ de las condiciones del suelo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Para posteriormente nosotros poder sacar muestras y realizar ya sea ensayos in situ dentro de la zona o mandar a realizar ensayos de laboratorio. ¿Por qué es importante y relevante? Esto suena muy fácil y muy lógico de decir, pero lo que busca todo esto es poder obtener todos los parámetros de diseño que son necesarios para poder dimensionar una fundación, ¿ya? Es decir, lograr establecer los parámetros de diseño como la cohesión, el ángulo de fricción interna, la cohesión no drenada, la cohesión drenada, el módulo de formación, la capacidad última del suelo, la admisible, cuáles son las deformaciones, entre otros, ¿ya? Entonces, aquí el manual de carreteras en el volumen 2 establece, por ejemplo, entre la sección 2.502 y la 2.505 diversos elementos que es importante conocer como elementos existentes para poder lograr establecer conocimientos geotécnicos, ¿ya? Que parten con reconocimiento geológico, ¿ya? La interpretación de cartas geológicas del Chernagiomín, algún reconocimiento de formaciones históricas de suelos o rocas, etcétera, ¿cierto? Aerofotogrametrías, por ahí algunos perfiles topográficos, ¿ya? Después tenéis que hacer un reconocimiento de superficie, lograr establecer algunas excavaciones para ver los perfiles estratigráficos, realizar algunos ensayos que puedan hacerse in situ de ser necesario, ¿ya? Y por ahí también lo más importante es lograr establecer condiciones y sacar muestras para poder mandar a ensayar al laboratorio, ¿ya? Poder sacar las propiedades básicas, ¿cierto? Propiedades índices, clasificación, humedad, eh, plasticidad, límites de consistencia, etcétera, ¿ya? Y ya estudios un poquito más específicos como ensayos de corte, si es necesario, etcétera. Ya algunos casos de ensayos geométricos, si son suelos. Sí. Para los puentes, el manual de carretera establece y muestra en el volumen 3 una tabla con la cantidad de prospecciones recomendables para un puente. Por ejemplo, para puentes que tienen longitudes menores o iguales a 10 metros, se sugiere una sola prospección, es decir, un sondaje. Entre 10 y 30 metros y entre 30 y 60 metros que tengan un tramo, solo dos sondajes. Para puentes de, perdón, de un tramo, para puentes de dos tramos, ¿ya? Se requieren sí o sí tres sondajes, sobre todo en luces que estén entre los 60 y los 200 metros, ¿ya? Si es que tenemos puentes ya de 200 metros, por ejemplo, más cercano a los 200 metros con 2, 3 y 4 tramos, seguimos con los tres sondajes, pero ya cuando agregamos un quinto son cuatro. Y así sucesivamente hasta puentes con longitudes mucho mayores, ¿ya? Eh, y lo que se recomienda es cuando tenemos más de una prospección, es decir, dos o más prospecciones, es que siempre las prospecciones extremas se hagan en la zona donde se van a fundar los estribos del puente, que los estribos son, como ya vimos, ¿cierto?, los apoyos extremos de una estructura puente. Entonces aquí es súper relevante que logremos interpretar los distintos ensayos. Aquí vemos, por ejemplo, ensayo o la prospección en sí, las famosas calicatas, ¿cierto? Zanjas o excavaciones que nos permiten reconocer visualmente el terreno, ¿ya? Eh, tenemos la realización de sondajes, ¿ya? Ensayos SPT incluso, ¿ya? Ensayos de penetración estándar. En estos sondajes nosotros podemos realizar ensayos in situ como el presiómetro laminar que nos permite incorporar aquí en la perforación interna dentro del suelo, ¿cierto? Una cámara sensorizada que se infla como una suerte de globo y nos permite ver la reacción que el suelo genera frente a esa presión, ¿ya? Y podemos obtener los módulos de formación. Tenemos ensayos ensayos in situ también como la placa de carga, ¿cierto? Para poder ver la capacidad de soporte de un suelo en terreno, ¿ya? Y ensayos de laboratorio, ¿ya? Como los ensayos de corte, un corte directo, ¿cierto? Un ensayo triaxial, ¿ya? O perdón, este es un corte directo,
Esta es una placa de corte y un ensayo triaxial. Eso, chiquillos. Dudas, consultas. No, profe. Ya, chiquillos. Ya, Cualquier profe, cosa, todo voy a estar claro, atento. ¿Sí, Valdemar? todo claro, profe. Perfecto. Cualquier cosa, voy a estar atento, chiquillos. Eso es por hoy. Voy a terminar de revisar las pruebas de puentes para poder entregarles las notas dentro de lo que resta de la semana, ¿ya? Y nos veremos ya para la definición de la siguiente prueba, ¿vale? Súper. Ya, chiquillos, que tengan buena noche. Chao, profe. Ya, profesor, que esté Chao, bien, profe. gracias. Hasta luego. Chao, chao.